Hola a todos, hoy vamos a desarrollar el tema enzimas que corresponde a la unidad número 8. Dentro de esta unidad veremos en este video qué son las enzimas, cuál es su importancia biológica, cómo se clasifican, qué características tienen el sitio activo. Para poder comprender un poquito cómo funcionan las enzimas, vamos a hablar de la termodinámica, que es una rama de la física que trata de la energía y de sus transformaciones. ¿Qué es la energía? Se pueden preguntar. Es la capacidad para realizar un trabajo y hay distintos tipos de energía. Ya algunos hemos ido nombrando. Tenemos energía química, energía térmica, mecánica y esta energía se interconvierte. Cuando hablamos de la termodinámica podemos hablar de la primera ley de la termodinámica y la segunda ley de la termodinámica. En la primera ley de la termodinámica se dice que la energía total del universo permanece constante. No se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y la segunda ley de la termodinámica es que la entropía o el desorden del universo va en aumento. Todo tiende al desorden. Ustedes, por ejemplo, en una casa quieren mantener el orden, cuesta mucho mantenerlo porque siempre todo tiende a desordenarse. Como está acá en esta caricatura, entonces el universo tiende al desorden, o sea que la entropía, ese desorden siempre va en aumento. ¿Por qué tenemos en cuenta la termodinámica? Y tenemos que tener en cuenta algunos conceptos, por ejemplo. Cuando tomamos una porción de materia, que es la que queremos estudiar, a eso lo vamos a llamar sistema. Toda la otra materia será el medio que lo rodea. A nosotros nos interesa un determinado sistema a estudiar. Y ahí vamos a analizar que hay un estado inicial y un estado final. ¿Qué quiere decir esto? El estado inicial es el total de la energía del sistema antes de que ocurra cualquier reacción. O sea, yo tengo un sistema que estoy estudiando y observo el estado inicial, o sea, el contenido total de energía que hay en ese sistema antes de cualquier reacción. Ocurren reacciones y cuando ocurren reacciones vamos a tener un estado final, que es el contenido energético que queda luego de ocurrida una o varias reacciones. Todos los procesos químicos tenemos que saber que van a estar acompañados o por el consumo de calor, o sea, son endotérmicos, o por la producción o eliminación de calor, o sea que son exotérmicos. Y los seres vivos, ¿en qué condiciones se desenvuelven? Solo una pequeña fracción de la energía liberada en el metabolismo está disponible para realizar un trabajo. O sea, de toda la energía que vamos a ir analizando, una pequeña cantidad va a estar disponible para realizar un trabajo. Eso es lo que se denomina energía libre. Y como yo les dije, existe la entropía, que tendía al desorden, y esto es energía degradada que no la voy a poder utilizar para realizar trabajos. O sea que yo las que utilizo para realizar un trabajo es muy poca y es lo que se denomina energía libre. Ya teniendo un poco los conceptos estos de qué es un sistema, de qué es la energía, de qué tipos existen y todo, podemos empezar a hablar de las enzimas. Las enzimas tienen que ver con los procesos químicos o las reacciones químicas que se llevan a cabo en un ser vivo. Ustedes ya saben, por las características de los seres vivos, que en todo ser vivo se producen continuamente reacciones químicas, lo que se denomina metabolismo, y la velocidad y la eficiencia con la que se van a realizar tienen que depender de la temperatura, del pH, de la presión, y esto es lo que me va a influir en cómo van a trabajar los catalizadores, que son sustancias que aumentan la velocidad de una reacción. Como lo dice ahí, entonces el catalizador es un agente capaz de acelerar una reacción química sin formar parte de los productos finales. ¿Qué quiere decir? Se obtienen productos finales y él queda libre para volver a realizar la reacción química. No se desgastan en el proceso y son las que nosotros normalmente denominamos enzimas. Entonces ustedes se pueden preguntar, ¿qué son las enzimas? Son, con excepción de algunos ARN que tienen función enzimática y se denominan ribosimas, la gran mayoría son proteínas globulares y son solubles en agua. Entonces, ¿cómo actúan estas enzimas?
actúan disminuyendo la energía de activación de una reacción, que lo vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. Son específicas, o sea que van a actuar sobre una determinada sustancia o van a hacer una determinada reacción y no otra. Pueden actuar dentro de la célula, entonces se dicen que son de nivel intracelular, o pueden actuar a nivel extracelular, o sea, fuera de la célula. Una célula la produce, la segrega, la elimina al exterior y puede cumplir función, por ejemplo, en la luz del intestino o en la luz del estómago. Y otras enzimas van a actuar directamente dentro de la célula. Y las sustancias sobre las que actúan estas enzimas se denomina sustrato o sustratos. Dijimos que cómo actúa una enzima disminuyendo la energía de activación. Para que ustedes lo entiendan. Imagínense que tenemos este sustrato que está en color verde y se tiene que transformar en producto. O sea, tiene que llegar acá abajo. Pero tenemos algo que me impide que este sustrato rápidamente pase a ser producto. Entonces lo que hace la enzima es disminuir, liberar esto, disminuir la energía que se necesita para poder realizar la reacción. Entonces, en este caso, para que les vea el esquema, es como que va a sacar todos estos ladrillos, los va a romper, entonces el sustrato rápidamente puede bajar y transformarse en producto. Entonces, la reacción no se produce, pues hace falta una energía de activación para que transcurra espontáneamente. O sea, todas las reacciones químicas, si no hubiera enzima, ocurrirían, pero llevaría muchísimo tiempo para que estas ocurran. Entonces, lo que hace la enzima es que este proceso sea más rápido. Entonces, disminuye la energía de activación y hace que el proceso se acelere. ¿Cómo se nombran? ¿Cómo se clasifican las enzimas? Generalmente terminan en el sufijo asa. Y muchas veces la parte anterior del nombre es el sustrato sobre el cual actúa o la función que produce. Por ejemplo, si actúan sobre el almidón, se van a llamar amilasa. Si actúan sobre la urea, se llamará ureasa. Si actúa sobre los lípidos, lipasa. También puede ser por el tipo de reacción que van a realizar. Por ejemplo, si van a realizar oxidorreducción, se denominan oxidorreductasa. Si van a transferir grupos de una sustancia a otra, transferasa. Si van a producir hidrólisis, hidrolasa. Si van a formar distintos isómeros, o sea, se van a denominar isomerasas. Si van a unir, ligasas. O también pueden ser las que rompen, liasas. Entonces hay distintas formas de nombrarlas, pero mayoritariamente la terminación es en asa. Hay algunas excepciones siempre a las reglas. Muchas enzimas para realizar la acción necesitan asociarse con otra molécula, que no es una proteína, no es proteica. Estos se denominan coenzimas o grupos prostéticos. O sea que es lo que normalmente van a ver con el nombre de holoenzima. ¿Qué es la holoenzima? La parte proteica en sí, que se denomina apoenzima. Acá está apoenzima, que se une con otra sustancia distinta que no es proteica, que puede ser una coenzima o grupo prostético. ¿Quiénes pueden actuar como coenzimas? Y puede ser el NAD, el FAD, el NAD-fosfato, que ya los vimos como nucleótidos cuando desarrollamos la parte de nucleótidos. También pueden estar relacionados con vitaminas del complejo B. Entonces la parte proteica o coenzima se une con una coenzima para poder cumplir función. Y esto es lo que se denomina holoenzima. Entonces, si vemos el esquema de una holoenzima es la parte proteica, denominada apoenzima, a la cual se le une una coenzima, un cofactor. Puede ser, por ejemplo, un cofactor, un metal, el zinc, el cobre, etc. Y obviamente, ustedes ven acá, que ya lo vamos a desarrollar, hay un sitio específico en donde se van a ubicar estas sustancias que van a ser modificadas, que es el sitio catalítico o sitio activo. Entonces, dijimos que las enzimas realizaban, aceleraban las reacciones, eran catalizadores, entonces hacen catálisis. Y en toda esta reacción química, estas enzimas van a entrar en contacto con
sustancias, que son sustancias iniciales, se las puede llamar reactivas, sustratos, y las van a transformar en sustancias finales o productos. Para que esto ocurra, tiene que darse esta fórmula que está acá. La enzima, que está simbolizada con la letra E, se une a los sustratos o sustrato para formar un complejo enzima-sustrato en donde se da la reacción de catálisis. Se libera nuevamente la enzima para que pueda nuevamente cumplir función y se generan los productos. Entonces, ¿qué hacen las enzimas? Aumentan la velocidad de esta reacción porque disminuyen la energía de activación. Y otra cosa importante que ya dijimos, no muestra cambio alguno la enzima, o sea que se vuelve a liberar como tal, puede unirse a otra molécula de sustrato y volver a hacer otra reacción. Entonces, acá está el esquema. Tenemos una enzima, tiene los lugares donde se ubican estas sustancias o sustratos, entra el sustrato y se ubica en ese lugar, se forma lo que se llama el complejo enzima-sustrato. También se puede hablar que cuando ya se da la catálisis, puede formarse el complejo enzima-producto hasta que se liberan los productos y la enzima queda lista nuevamente para poder cumplir función y realiza este ciclo. El lugar o sitio activo donde se van a ubicar los sustratos también se puede llamar centro activo, sitio catalítico, lugar del sustrato, y es el lugar donde se ubican estas sustancias iniciales o sustratos y donde se va a dar la acción catalítica. El sitio activo es una agrupación de aminoácidos que no necesariamente tienen que estar, recuerden que la proteína está plegada, no necesariamente tienen que estar unidos uno al lado del otro por uniones peptídicas, sino que pueden ser de distintos sitios de la proteína, y ahí es donde el sustrato sufre la deformación de los enlaces, son afectados y pasan a formar el producto o productos. En breve, bueno, ahora en otro video vamos a ir viendo cómo se interrelacionan los sustratos con el sitio activo, cómo se puede ver afectado también o inhibido esta reacción catalítica, también qué tipos de enzimas pueden haber. Hasta acá vimos una generalidad, espero que lo hayan comprendido. Cualquier duda se comunican con nosotros. Muchísimas gracias.